Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Luego de una audiencia que duró tan solo unos minutos en la Corte Federal de Chicago, Illinois, se dio a conocer que la defensa de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, buscará llevar un acuerdo de culpabilidad junto con su hermano Joaquín Guzmán López. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, solicitó un nuevo juicio por medio de una moción de apelación. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República es quien está a cargo de las investigaciones por la muerte del diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, así como del traslado de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos y de declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El centro histórico de la Ciudad de México, considerado el corazón mercantil y turístico de la capital del país y punto de referencia a nivel nacional e internacional, ha sido escenario en las últimas semanas de conflictos, agresiones, saqueos, cierre de vialidades y el atroz atentado que sufrió la líder del comercio ambulante, Diana Sánchez Barrios. El alcalde de Gustavo Amadero, Giancarlo Lozano, denunció una serie de amenazas de muerte que recibió uno de los trabajadores de la alcaldía después del ordenamiento de ambulantes y los operativos policíacos que se desplegaron en la colonia Progreso Nacional. El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basurto, adelantó que se edificarán las primeras 16 utopías en la Ciudad de México. Álvaro Juan, de 56 años de edad, considerado como líder de una organización delictiva dedicada al robo de partes de automóviles, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 21 de octubre del 2024. En los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Este último, yo lo contesto, mándeme mensajito. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Luego de una audiencia que duró tan solo unos minutos en la Corte Federal de Chicago, Illinois, se dio a conocer que la defensa de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, buscará llevar un acuerdo de culpabilidad junto con su hermano Joaquín Guzmán López. Luego de su captura en enero del 2023, Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos y en julio del 2024 se declaró no culpable por los cargos en su contra de tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas. La semana pasada el Buró Federal de Prisiones actualizó el paradero de Ovidio tras su reingreso al Centro Correccional Metropolitano de Chicago, un día después de que su hermano Joaquín Guzmán hiciera su salida de la prisión según los registros de esa agencia federal estadounidense. El narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, solicitó un nuevo juicio por medio de una moción de apelación. Guzmán acusó en la moción que su extradición a los Estados Unidos fue ilegal y que su defensa no fue efectiva en su representación jurídica, por lo que solicitó un nuevo juicio.
El centro histórico de la Ciudad de México, considerado el corazón mercantil y turístico de la Ciudad de México y punto de referencia a nivel nacional e internacional, ha sido escenario en las últimas semanas de conflictos, agresiones, saqueos, cierre de vialidades y el atroz atentado que sufrió la líder del comercio ambulante del centro histórico, Diana Sánchez Barrios. Así lo denunció el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la empresa familiar, Gerardo Cleto López Barrera, al dar la bienvenida a la nueva política del reordenamiento en el centro histórico que anunció la jefa de gobierno Clara Brugada. El dirigente empresarial resaltó que son lamentables los hechos violentos que afectan al primer cuadro de la ciudad. Expuso que los comerciantes y empresarios condenan la violencia que se ha dado en la demarcación y urgen a la vertebración de la política integral. La presencia policíaca, dice, porque es importante, pero no suficiente, pues en nuestra experiencia muchas veces son los elementos de la policía los que obstaculizan la movilidad comercial. Álvaro Juan, de 56 años de edad, considerado como líder de una organización delictiva dedicada al robo de partes de automóviles, fue detenido por policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Su captura se logró en las calles de Doctor Andrade, en la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc. Durante las investigaciones y como resultado del trabajo conjunto para combatir el delito de robo de vehículos, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, ambas de la Ciudad de México, y de la Guardia Nacional, aseguraron 1 tonelada de autopartes y detuvieron a este hombre tras el cumplimiento de una orden de cateo en un inmueble localizado, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. La acción policial se llevó a cabo derivado del resultado de labores de investigación de gabinete y de campo que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron con motivo de un robo ocurrido el pasado 30 de septiembre del 2024 en la colonia del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, donde un sujeto le quitó los espejos laterales a una camioneta color blanco estacionada en la zona. Por lo anterior, los uniformados incrementaron los patrullajes de reconocimiento, la vigilancia fija y móvil, y ubicaron al posible responsable en un inmueble donde al parecer comercializaba las autopartes que sustraía de los vehículos. Así, se recabaron datos de prueba, los cuales fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina para que un juez de control otorgara la orden de cateo. Derivado de lo anterior, los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de investigación y de la Guardia Nacional acudieron al predio localizado en la calle de Doctor Andrade, en la colonia Buenos Aires, donde ingresaron sin uso de la violencia y en estricto apego al protocolo de actuación policial, así como respeto a los derechos humanos. Ahí se detuvo a este hombre y se aseguró casi 1 tonelada de autopartes. El implicado quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Capitalina y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. El alcalde en Gustavo Amadero, Giancarlo Lozano, denunció una serie de amenazas de muerte que dice recibió uno de los trabajadores en la alcaldía después del ordenamiento de ambulantes y los operativos policíacos que se desplegaron en la colonia Progreso Nacional. El alcalde dio a conocer que amenazaron de muerte por medio de una APP telefónica al jefe de orientación jurídica de la Territorial 7, Bonifacio Prado. Sin embargo, calificó el acto como un ataque contra el mismo alcalde y contra el gobierno de la alcaldía. Prado dice recibió un mensaje en su celular donde le decía su dirección y que atacarían a los integrantes de su familia. Además le adjudicaron una fotografía de una persona muerta en el piso. El mensaje fue recibido el sábado después de haber llevado a cabo la jornada sabatina
escuchando Tu Colonia, donde se llevaron a cabo labores de desasolve, pintura, reparación de luminarias y desplegó la vigilancia de 50 elementos de la Policía Auxiliar para vigilar la romería del mercado. No van a doblegar al gobierno, unos mensajes intimidatorios de un par de ladrones que estuvieron acostumbrados a extorsionar la vía pública, que viven de extorsionar a los comerciantes que salen a trabajar diario para llevar el pan a sus casas, dijo Giancarlo. Luego de recibir la amenaza, el funcionario interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, un mal en su persona, bienes, honor o derechos o en la persona con quien esté ligado. De acuerdo con el alcalde, la administración le otorgará las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar su integridad y la de su familia. Organizaciones de la sociedad civil integrados en articulaciones de paz llaman a reconocer y atender la grave situación en Chiapas ante el asesinato del sacerdote indígena, defensor de derechos humanos y constructor de paz Marcelo Pérez Pérez. Los representantes de las organizaciones Foros por una Cultura de Derechos Humanos y Justicia, Seguridad en México, Movimiento de los Pueblos por Paz y la Justicia, Nosotras, Conferencia Nacional de Paz, Plataforma por la Construcción de Paz en México y Diálogo Nacional por la Paz, mencionan, leímos con una profunda indignación la tristeza, la noticia del asesinato del sacerdote católico Marcelo Pérez Pérez en el estado de Chiapas, aquí en México, quien falleció después de recibir un disparo de arma de fuego al salir de misa allá en Chiapas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e informó que se están haciendo las investigaciones por parte de los 3 órdenes de gobierno para esclarecer el crimen. También le informó que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República es quien está a cargo de las investigaciones por la muerte del diputado Héctor Melesio Cuen Ojeda, así como del traslado de Ismael El Mayo Zambada a los Estados Unidos y de declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria mexicana fue cuestionada sobre el resultado de la Fiscalía General de la República, que reveló que Héctor Melesio Cuen Ojeda fue asesinado en un rancho en donde secuestraron a Ismael El Mayo Zambada el pasado 25 de julio y sobre si insistirá al gobierno de Estados Unidos sobre el caso. Además, si también van a investigar al gobernador de Sinaloa. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Le corresponde a la Fiscalía General de la República. Ellos, también con apoyo de las instituciones del Ejecutivo, cuando se solicita, hacen esta investigación y hacen este hallazgo, de inmediato lo comunican y la Fiscalía General de la República sigue haciendo sus investigaciones. Y ahí hay autonomía y tiene que seguirlas haciendo. Por otro lado, sigue pues la petición al gobierno de Estados Unidos para que se informe cómo fue esta detención. Esa solicitud sigue. ¿Ha tenido un contacto actualmente después de esa investigación con el gobernador? Sí, hay contacto como con los 31 gobernadores y la jefa de gobierno en los temas institucionales que hay que tratar. Le corresponde a la Fiscalía. Y mire, también le informo que en septiembre del 2024 aumentó la percepción de inseguridad en Sinaloa y Chiapas. Tapachula fue considerada como la ciudad más insegura para vivir y Culiacán registró el mayor aumento en la percepción del crimen, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública, que corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los delitos de alto impacto en el Estado de México siguen a la alza. La información con Alejandro César Vázquez.
tal auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, y tenemos que, pese a que ya va más de un año del nuevo gobierno encabezado por la primera mujer gobernadora en el Estado de México, los delitos de alto impacto persisten y hay un problema bien grave, ya que aumentan, pues, por ejemplo, el homicidio, el secuestro, la extorsión, violaciones. En sí es un problema bien grave en donde se hace hasta lo imposible para poder amainar ese tipo de problemática existente en lo que es la gran urbe, sobre todo los municipios metropolitanos y conurbados con la Ciudad de México. También es un problema grave el de las grúas, de los corralones, la confabulación de empleados de movilidad y transporte que reciben fuertes cantidades de dinero para poder dejar operar con gran impunidad en contra de los automovilistas o conductores inclusive de transporte pesado. En sí la corrupción sigue adelante, y también otro problema bien grave que usted y yo lo vemos cotidianamente, que han encarecido los productos de la canasta básica, que generalmente son distribuidos a través de las centrales de abastos, que cuesta mucho un lugar allí, una bodega, y que obviamente está el problema del coyotaje, y pues podemos mencionar muchas de estas centrales, y que realmente más allá del discurso, más allá de lo que usted y yo conocemos, resulta que los problemas cotidianos en el Estado de México siguen adelante, además de que hay un organismo descentralizado o autónomo, como es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la CODEM, en donde también la dirige una dama. Sin embargo, aumentan el número de quejas sin resolver, convirtiéndose realmente los visitadores adjuntos principalmente solamente en pasadatos, y ya no se investiga. Bueno, pues son parte de lo que la población y radioescuchas nos han dicho a La Neta Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez. Y mire, también le informo que el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basurto Lubiano, adelantó que se edificarán las primeras 16 utopías de la Ciudad de México. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los reescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basurto Lubiano, adelantó que se edificarán las primeras 16 utopías de la capital, las cuales estarán ubicadas en El Parián, en Coyoacán, en el Centro de Transferencia Modal CETRAM Acatitla, en la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza en Iztapalapa, en el Deportivo Hermanos Galeana en Gustavo Madero, en Tepito, en la Cuauhtémoc, en el Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza, entre otras. Las utopías que impulsa la jefa de gobierno Clara Burgada Molina fueron destacadas por el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basurto Lubiano, y el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, en la charla Construyendo Utopías, como parte de las actividades de la clausura de la 24ª Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Detalló que la idea de las utopías surgió en 2018 con el fin de darle un apoyo y solución a las necesidades de los habitantes de Iztapalapa, quienes encabezaron una lucha colectiva para contar con derechos básicos como la educación, el deporte, la cultura, entre otros. La actual jefa de gobierno, Clara Burgada, les pidió que se pudiera desarrollar dicho programa pensando ya en esas necesidades. Era un reto muy importante porque evidentemente había que buscar predios, espacios públicos en la alcaldía que cuando menos tuvieran 2 hectáreas.
Sobre el tema, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, reconoció el trabajo realizado por Raúl Basulto y la jefa de gobierno en la consolidación de las utopías, las cuales, afirmó, serán un referente de desarrollo en toda la capital para el resto de los centros culturales que, además, cobran por la realización de actividades recreativas. Tomás Pliego mencionó que las utopías, además de representar una infraestructura de calidad para ofrecer un sinfín de actividades para las y los ciudadanos, cuentan con múltiples premios a nivel mundial. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, dio a conocer las irregularidades que se han detectado dentro del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos. Son los procesos viciados en la selección de jueces, donde se dan venta de exámenes y se ha documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se han vendido los exámenes de oposición para jueces en 186,000 pesos. También el tema de los concursos de oposición que han sido impugnados por los propios jueces y los magistrados con frecuencia por la inequidad y el influyentismo y la falta de criterios objetivos, pues solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras. Y pues qué decir adelante del tema del nepotismo, donde en diciembre de 2022 el propio Consejo de la Judicatura Federal reveló que la mitad del personal, es decir, el 49%, equivalente a 24,546 personas del Poder Judicial, tienen al menos un familiar trabajando dentro de este poder. El 85,4% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial. Los magistrados tienen en promedio 4,7 familiares trabajando ahí y el 23,7% del personal del Poder Judicial tiene más de 4 familiares trabajando en esta institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes. Y mire, también la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, habló sobre el tema de la reforma judicial. Un tema ya muy politizado, pero escuchemos lo que dijo. Hoy todavía es posible. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente
con el país que todos anhelamos. Pues ahí están las declaraciones de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Y ahora vamos con la información legislativa con René Acuña. Este es el plano legislativo. Yo soy senador, no es mi tarea, responde el bravucón del senador Félix Salgado Macedonio ante la violencia en Guerrero. Félix Salgado fue cuestionado por periodistas sobre la creciente violencia en Guerrero durante una gira de trabajo, incluyendo también le preguntaron sobre el asesinato de Alejandro Arcos y los crímenes recientes allá en Acapulco. Al ser cuestionado sobre su papel ante estos hechos, el legislador federal respondió claramente: yo soy senador, no es mi tarea. En pocas palabras, Félix Salgado se lava las manos. No me lavo las manos. Entonces, no es mi tarea. No es tu tarea, pero sí te voy a responder. No es tu tarea. ¿Quieres que te diga? Bueno, tú eres senador, yo soy periodista. Pregúntame de leyes. Así, querida audiencia, se las gastan nuestros flamantes legisladores federales. Propone senadora Rocío Corona reformar para frenar en el país la explotación comercial de perros y gatos, con la finalidad de combatir el maltrato y la explotación de perros y gatos. La senadora Rocío Corona del Partido Verde presentó este lunes una iniciativa para regular la crianza y comercialización de estos animales, debido a que en México, mire usted, existen alrededor de 28 millones de perros, de los cuales el 70% viven en condiciones de abandono. Además, la iniciativa prohíbe la venta de animales en mercados y tianguis con la finalidad de que cualquier perro o gato comercializado esté vacunado, esterilizado y también en condiciones óptimas de salud. Quienes evalúen aspirantes judiciales serán de alto nivel, asegura Ricardo Monreal. El morenista señaló que los comités de evaluación encargados de la elección judicial serán de alto nivel y prestigio. También dijo que no habrá perfiles improvisados o también incondicionales de los poderes que accedan a cargos judiciales. Monreal justificó nuevamente la reforma judicial debido, dijo, a un déficit de justicia. Un comité de evaluación de alto nivel y de alto prestigio. No van a poder pasar perfiles improvisados o incondicionales de los poderes o sin capacidad y talento. Los comités calificarán la idoneidad de los candidatos elegibles y también los mejores. Es importante decirles que esta reforma era indispensable. El déficit de justicia se estaba agrandando. Los lastres que encerraron y aprisionaron a este poder eran evidentes. Y bueno, este día el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dejó plantados a los juristas en un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así que, estimada audiencia, no se crean eso de que por encima de las diferencias está la buena relación entre poderes. Informó para La Neta Noticias, René Acuña. Gracias al compañero René Acuña. Y mire, también le informo que desde Monterrey, Nuevo León, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, expresó su preocupación por la reducción del déficit público del 5.9 al 3.5% del Producto Interno Bruto. Esto a pocos días de que el gobierno federal presente el paquete económico para el 2025. El gobierno de la Ciudad de México se declaró listo para llevar a cabo el Festival de Día de Muertos en la Ciudad de México, el cual se estima que deje una derrama económica de 2,000 millones de pesos y una asistencia de 7 millones de personas. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.